Esta semana en Inicia conoceremos Estucolis, la nueva línea de negocio de un constructor de Castellseràs que después de 25 años dedicado a la rehabilitación, afrontó la crisis con innovación apostando por la bioconstrucción. En nuestro reportaje de actualidad nos vamos de excursión. Teruel emprende. ¿Y tú? Es un viaje formativo destinado a jóvenes universitarios para conocer de primera mano el emprendimiento en el medio rural cercano a la capital turelense. Hemos viajado con ellos. Continuaremos con nuestra hoja de ruta de búsqueda activa de empleo, hablando de algunas de las herramientas existentes para buscar y localizar ofertas. Y como siempre, lo más destacado en la agenda del empleo y el emprendimiento en Aragón. Más preguntas y nuevas ofertas de trabajo activas en nuestra comunidad. ¡Iniciamos! Hoy comenzamos en Castellseràs, Teruel. Eduardo ha reformulado su actividad iniciando una nueva línea de negocio, piedra sobre piedra. Esta es su ficha. Soy Eduardo Montañés, llevo muchos años en la construcción y hemos creado Estucolis. Estucolis es un producto ecológico natural dedicado a la bioconstrucción para el arte y la decoración de fachadas exteriores e interiores. Y esta es su historia. Cuando empezó un poco la crisis, nosotros llevamos varios años en la construcción, especialmente en la rehabilitación, y había que abrir nuevos mercados. Y uno de los mercados pues era la bioconstrucción. Una parte de nuestra empresa se dedicaba a hacer decoraciones en fachadas. Y en uno de los pueblos que coincidimos con un hombre mayor, que él empleaba la cal. Le pedí a este señor que me enseñara un poco cómo se trabajaba la cal. Y me enseñó pues desde apagar la cal a cómo trabajarla en la pared. Pero yo quería quería crear mi propio producto para dejar mayor calidad en las viviendas, porque me había dado cuenta que la cal era lo mejor que existe en la historia. Pues necesitábamos más información, empezar a buscar por internet toda la información posible sobre la cal con mi mujer por las noches. Empezamos luego en la nave a hacer pruebas, intentando conseguir mi sueño, en realidad era poder conseguir un producto que no estaba en el mercado y que no existía. Yo le dije que sí, que fuera para adelante, que yo le apoyaba en todo y me pareció muy bien. Empezamos a buscar pues, un tipo de piedra que fuera muy dura, con la mezcla de otra piedra que fuera más blanda, para conseguir una flexibilidad y una belleza auténtica, original de la piedra natural. En el primer sitio que nos movimos fue la Cámara de Comercio, que era el ente más cercano que tenemos. Luego, al paso del tiempo, nos presentamos a los premios Iniciativa Empresarial, en la cual salimos ganadores. En esa reunión con gente del jurado, después del premio, pues hubo unas personas que dijeron que por qué no pedíamos asesoramiento al IAF, que ellos estaban ayudando a la pequeña y mediana empresa. Como asesor del Instituto Aragón de Fomento me llegó el proyecto de Eduardo. Estoy analizando su viabilidad económica y financiera y a la vez lo que es la homologación del producto para su comercialización. En vez de ir yo a Zaragoza, que era un poco más difícil de explicar lo que yo tenía, lo hice venir aquí para que lo viera in situ lo que nosotros hacemos. Me enseñó todas las aplicaciones del producto que ha desarrollado, analizamos los costes y el plan de distribución y comercialización, que es lo más importante que hay que desarrollar ahora. El capital social de inicio fue alrededor de unos 30.000 euros, de los cuales parte tiramos de nuestros ahorros, de nuestra liquidez de la empresa, y otra parte fue financiada por la Rural, ya que siempre que le hemos ido con un proyecto, pues nos han atendido muy bien. Pues el apoyo es incondicional. La familia está para los momentos malos y para los momentos buenos también, ¿no? Pero los buenos les damos otro tipo de importancia a cuando empiezas una cosa tan dura que realmente te estén apoyando. Llamo a proveedores, me presento en almacenes de decoración, de pinturas, llamo para hacer flyers, le acompaño a ferias.
en las fachadas donde veo que tienen un problema de humedad o que está muy deteriorada la fachada, pues toco el timbre y les ofrezco nuestro producto. Desde que empezamos a utilizar la cal hasta que lo llevamos a una obra en realidad, pues tardamos alrededor de un año o año y medio. Mientras Eduardo realiza la mezcla de materiales para uno de sus próximos trabajos, continuamos con nuestra hoja de ruta de búsqueda activa de empleo. En nuestro recorrido por los diferentes caminos que se pueden seguir a la hora de buscar un empleo, hemos aprendido cómo mejorar nuestras aptitudes profesionales, por lo que ya estamos preparados para apuntarnos a las ofertas de trabajo que nos interesen. Para encontrar una oferta de trabajo en el INAEN se puede hacer de dos maneras: viniendo a la oficina de empleo y encontrarla en el talón de anuncios que tenemos aquí detrás y que diariamente se actualiza, o también en la propia página web del INAEN, donde también están las mismas ofertas que vemos aquí. Importante, tenemos que anotar de qué es la oferta, el número de oferta y qué oficina la está gestionando, para que en cualquier momento podamos resolver cualquier duda o podamos preguntarle cuál es el proceso de selección. Además del currículum o de la carta de presentación, de los que ya hablamos en pasos anteriores, hay otros canales y herramientas que pueden ser muy útiles para encontrar una oferta de trabajo. Lo fundamental es la red de contactos. Es decir, personas que nos conocen, amigos, familiares, vecinos incluso, nos pueden ayudar a ponernos en contacto con ofertas que están circulando por otros circuitos que se llaman, ¿no?, de informales, ¿vale? Que a lo mejor no están en el talón de anuncios colgados o que se están moviendo también incluso por las redes sociales, ¿de acuerdo? Tanto profesionales como de otro tipo. Todos estos datos lo tenemos que llevar todo anotado en una agenda, ¿de acuerdo? Es muy importante que tanto las ofertas que localizamos en el INAEN como las que encontramos por nuestra cuenta llevemos un seguimiento de lo que hacemos con ellas. A la hora de buscar, pues la red de contactos, la gente ya sabe mi situación, entonces espero que ellos me comuniquen si tienen alguna noticia, alguna información. Uso buscadores de empleo como Infojobs, bolsas de trabajo tipo pues la CREA, Cepime y algunas veces los periódicos locales. En las ofertas solo aparecen los datos básicos como el puesto que se ofrece y los requisitos que se piden, pero para inscribirse en ellas y solicitar el trabajo necesitamos saber a quién dirigirnos y a través de qué medio, es decir, el documento de contacto con la empresa. Lo podemos pedir en mesa en la oficina donde estás, normalmente es la tuya, o también podemos utilizar el teléfono de contacto que tenemos en el espacio de autoinformación. Es un teléfono gratuito para llamar a otras oficinas de empleo que la oferta es de esas oficinas. Tú, con tu usuario y contraseña desde cualquier ordenador, puedes obtener ese documento de contacto, donde pone ya qué tienes que hacer. Más del 80% de las veces tenemos que enviar nuestro currículum por correo electrónico. Eso cuando te apuntas, otras veces espontáneamente ellos también te mandan SMS o cartas para que acudas a ciertas ofertas que o no las han hecho públicas o no las has visto. No hay que olvidar informar a nuestra oficina de los pasos dados con cada oferta después de inscribirnos en ellas. Y si no queremos esperar a encontrar una que nos interese o de manera complementaria a la búsqueda, también se puede optar por la autocandidatura. Lo habitual es que localicemos esas empresas a través de directorios de empresas o directorios online que podemos localizar en la Cámara de Comercio, en el Instituto Aragonés de Fomento, o porque nos lo haya dicho un familiar o un conocido. Nos podemos presentar físicamente en la empresa y dejar allí nuestra carta de presentación, nuestro currículum, pero lo más habitual es que a través de su página web de esta empresa podamos colgar nuestro currículum, podamos enviar nuestra carta de presentación y de esta manera nos puedan llamar cuando haya una oferta de trabajo. Con este abanico de opciones nos acercamos al último paso, el proceso de selección que nos llevará hasta el puesto de trabajo. Volvemos a Castellseràs para conocer el proceso de trabajo de nuestro iniciador y los bonitos resultados de su producto. Una vez hecha la pasta, lo que hacemos es proyectarla con una máquina especial a base de aire a la pared, y una vez está en la pared la vamos guanteando para dar unas formas naturales y luego vamos dibujando a mano.
le damos una textura más fina, le vamos dando luego unos pigmentos naturales para envejecer o cambiar de colores, que una piedra tenga diferentes colores como la misma naturaleza, y le vamos dando unas pequeñas formas y luego lo volvemos a rejuntar y ya se queda terminada. Cada una es diferente, es como la naturaleza misma. No hay dos iguales, no hay colores iguales, no hay formas iguales, no hay nada igual. La cal aérea se consigue empleando los 4 elementos de la vida. La piedra, una piedra caliza, el fuego, que es en el que metemos la piedra para quemarla. Luego utilizamos el agua para hidratarla. Entonces de esa agua sale una pasta, que eso es la cal aérea. Luego la empleamos con los diferentes tipos de piedras y la trasladamos a la pared. Y con el aire, con el oxígeno, vuelve a carbonatar y pasa a su estado natural, que es roca. Nuestra empresa hace todo tipo de servicios en decoraciones, tanto en piedra como en ladrillo, como en sillería, como lo que son el tema de arcillas para restaurantes, porque es muy insonora. Nos dedicamos también a lo que son las rehabilitaciones de patrimonio, decoramos tiendas, decoramos lo que el cliente le pasa por la cabeza. Nuestro producto se diferencia al resto en que es ecológico, solo empleamos productos naturales. Y empleamos también lo que son las arcillas y la cal, que si no somos únicos, somos de los muy pocos que lo emplean. Es aislante, deja respirar esas paredes que tenemos tantos problemas de humedad. Es uno de los productos, o el único, que soluciona esos problemas. Cuando un cliente me pregunta cuánto tiempo dura, yo digo que es para toda la vida. Esto no hay, una vez lo hagamos, no tiene que volver a trabajar sobre él, no tiene por qué gastarse más dinero. Tenemos clientes prácticamente de todo Aragón. Luego hemos tenido algunos en la parte de Cataluña, en León y en Pamplona capital. El Ayuntamiento de la Cañada de Berich fue el primer cliente, creo yo, de Eduardo, de aplicar los productos que él tiene de cal, que se utilizó en principio para rehabilitar el lavadero, y después se ha hecho en diferentes actuaciones, como este molino. El molino, sí, el molino fue una de las obras casi emblemáticas. Los maderos y los revoltones, como antiguamente, a todas las paredes hacerlos en estucos de cal, y al mismo tiempo donde molían la aceituna, que lo tenía de hormigón, se lo decoramos todo de piedra. Aquí que había una humedad muy grande, pues la verdad que está solucionada, y también luego se ha aplicado en diferentes actuaciones que hemos hecho en el pueblo, como que decoración de muros que se han hecho nuevos en las calles, y para también el lavadero, que había 2 balsas que eran de cemento, y se le ha dado esta aplicación, y la verdad que estamos muy satisfechos, porque siendo que dentro está el agua, fuera no sale la humedad. Para darnos a conocer nuestro producto, nos hemos dedicado a hacer ferias por todo el territorio aragonés. Empleamos nuestras páginas web, empleamos las redes sociales, como es el Facebook o el Twitter, luego el boca a boca, de un pueblo a otro, vamos explicando lo que nosotros hacemos, a almacenes de construcción, y llevamos expositores a tiendas especializadas en decoración. Ha llevado mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchas horas empleadas en esto, pero merece la pena. Llegas a casa feliz, satisfecho de tu trabajo y de cómo eres capaz de crear ilusión en la gente, ¿no? Nuestro futuro ahora va a pasar por enseñar lo que ya sabemos, poder formar a gente por donde nos lo pidan y comercializar nuestro propio producto. He llegado a cumplir uno de mis sueños, el poder crear una cosa de la nada y poderlo transportar a un sitio y saber que funciona. Es cumplir un sueño en mi proyecto, ¿no? en mi vida profesional.
Iniciamos nuestro repaso semanal a las ofertas de empleo en Fraga, donde necesitan un agente de viajes con una experiencia de entre 7 y 10 años. Debe dominar el programa de reservas Amadeus, el paquete Office y haber trabajado en mostrador para empresas y particulares. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido. Continuamos en la provincia de Huesca, porque en Oso de Cinca se busca un peón agrícola con una discapacidad igual o superior al 33%. En Egea de los Caballeros ofrecen trabajo para un jefe de turno. El candidato debe tener titulación relacionada con el mantenimiento industrial y experiencia en este sector. Además, debe residir en la comarca de las 5 Villas. En Zaragoza hay un puesto de esteticista con formación en estética y quiromasaje. También tendrá que haber realizado cursos de osteopatía, drenaje linfático, shiatsu, aromaterapia y ayurveda, entre otras terapias alternativas. Se requiere una experiencia mínima de 5 años. Y acabamos con nuestra oferta europea. Una conocida empresa de construcción por bloques infantil necesita incorporar en su sede en Dinamarca a un ingeniero de diseño con habilidades y conocimientos en elaboración y construcción de moldes. El candidato debe tener al menos 3 años de experiencia y conocimientos en CAM, fabricación asistida por ordenador y en el software 3D CAD. Se pide carta de presentación junto con el currículum. Conocer de primera mano el emprendimiento en nuestros pueblos en un viaje formativo de 2 días por el entorno rural cercano a la capital turolense. Ese es el objetivo de Teruel Emprende. ¿Y tú? Los pasajeros, jóvenes universitarios. Inicia, se ha sumado a la aventura. Esta es La Crónica, el diario de viaje de una experiencia llena de iniciadores, lecciones e ilusión. Teruel Emprende es una actividad que teníamos mucha ilusión en sacar adelante desde la universidad y los grupos líder de la provincia de Teruel. Queríamos sacar de las aulas a los alumnos de la universidad y que vieran en esta época que está tan de moda a la vez que es necesario el emprendimiento, que lo vieran de primera mano y que pudieran de alguna manera planteárselo para su futuro. Esta es la segunda edición de una iniciativa que esta vez nos invita a surcar 3 comarcas y 3 proyectos emprendedores bien distintos, apoyados por fondos líder. Jamones del Ferial, uno de los muchos proyectos emprendedores desarrollados en Cedrillas, recibe a estos jóvenes con el mejor aroma. Tanto los secaderos como las bodegas. Ana, responsable de calidad, y Andrés, su gerente, son nuestros guías por estas bodegas y secaderos que ya han cumplido sus bodas de plata. Se marca fuego con la estrella mudéjar y la palabra Teruel y se les coloca la vítola del Consejo. Esta iniciativa emprendedora familiar en origen ha conseguido hoy ser referente industrial en la provincia. Este año pasado hemos celebrado el 25 aniversario, digamos, 25 años desde que se constituyó. El Ferial nace de una empresa familiar, a partir de ahí va creciendo más de lo que en inicio se piensa y ya se entra en un proceso, digamos, industrial con un crecimiento que además lo hemos tenido continuo. La línea de denominación de origen, como las visitas, creemos que es muy interesante, y cuando hablamos en este caso de gente joven, de universitarios, que es de donde está saliendo la base de lo que es el futuro, pues hombre, pues la verdad es que lo que hace falta es que podamos transmitirles exactamente esa realidad, ¿no? Del secadero nos vamos hasta el ayuntamiento de la localidad. Aquí el programa continúa con una de las novedades este año, la iniciativa Teruel Emprende, Yo También. Una experiencia piloto de prácticas en empresas rurales por la que han pasado algunos de estos universitarios y cuyas conclusiones y propuestas nos relatan. Yo planteé que podían llevar a cabo una página web para darse a conocer los productos, que pudieran hacer pedidos. Soy estudiante en ADE, estoy en segundo curso y me he apuntado a esta actividad porque quería conocer las empresas de Teruel, las pequeñas y medianas empresas, cómo trabajan las empresas día a día, qué hacen para, tal y como está la crisis, ahora estos tiempos que hemos pasado, qué han hecho para poder seguir haciendo su actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Y esto? Yo, Vicente. ¿Tú qué querrías ser? Yo, pues una buena profesora de infantil. Esto es un taller de coaching que ha fascinado a estos estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, Magisterio y Bellas Artes.
Una forma divertida y dinámica de aprender con la palabra emprender como protagonista. Después de un pequeño descanso para comer, volvemos a la carretera. Cruzamos nuevos paisajes, otras calles y llegamos a Sarrión. Aquí visitamos Carpomar, una empresa de distribución de productos agroalimentarios cuyos responsables suman más de 30 años de experiencia. Nos enseñan las instalaciones y nos explican cómo es su día a día. Yo estudio Bellas Artes, estoy en tercer grado y me apunté a esta actividad porque es emprender en el medio rural y es el ámbito al que yo quiero encaminar un poco mi trayectoria profesional, artística también. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido indagar un poquito en los aspectos de cómo emprender, ¿no? Cómo empezar una empresa y cómo desarrollarla, y aspectos y actitudes necesarias si quieres que salga adelante. Antes de irnos, Salvador nos deja un mensaje para estos futuros emprendedores. Si quieren empezar, lo primero que tengan mucha ilusión y mucho tesón, porque dificultades se van a encontrar, eso es lógico. En la idea que tengan, que la tengan bien estudiada, que procuren sacarle un estudio de viabilidad y a partir de ahí a continuar y ánimo. Bueno, el balance del emprendimiento en Teruel, en el medio rural de Teruel, para el capital humano que hay, que sabemos que es escaso, es una provincia muy despoblada, es bastante aceptable. Los grupos líderes llevamos muchos años trabajando fuertemente esto, es decir, que la gente entienda que es una de las posibilidades, casi la única en muchos casos, mejores para mantener la población. Pero muy importante, mantener a los que ya están, que aquellos hijos de empresarios, de emprendedores, de empresas de nuestra zona, les apetezca, que a veces no es fácil, seguir la senda empresarial de sus padres. Arranca el segundo día del viaje. Hemos dormido en Camarena de la Sierra. El autobús espera en la plaza de la localidad. Hay algo de sueño, pero también expectación por lo que nos depara la mañana. El Batán, una hospedería con encanto en la Sierra de Albarracín, nos espera. Este bonito rincón, una antigua fábrica de lanas, enamoró a María José y Sebastián. Nosotros, antes de conocernos, vinimos aquí por separado a participar en la restauración. Fruto de eso nos conocimos, nos hicimos pareja primero y luego ya pues surgió la iniciativa de que cuando se terminó la restauración pues se licitó públicamente, ¿no?, para que concursasen empresas de todo tipo, ¿no? Y nosotros establecimos nuestra empresa, de la cual somos socios al 50%. Ese fue el germen de un proyecto que han ido construyendo paso a paso, con mimo y especial dedicación, hasta el punto de que su restaurante consiguió la primera estrella Michelin para Teruel. El secreto del éxito, su compromiso con la innovación y su pasión por lo que hacen. Para nosotros lo más importante de estar aquí, aparte de que estamos juntos, es el entorno en el que vivimos y el poder disfrutar del trabajo que hacemos. Y sobre todo el no perder la ilusión y el ser siempre positivos en lo que haces. Experiencia que se convierte en toda una lección. Me pareció muy interesante y que podíamos aprender cosas que quizá en clase no te las enseñan, porque es todo más teórico en clase y aquí pues ves más la práctica. Además, como hay chicas de cuarto de ADE que nos van diciendo su experiencia, pues te ayudan más. Es muy importante que la gente que está estudiando, pues para poder emprender una empresa, que visiten sitios, que visiten y que conozcan en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos. Y que vean pues que personas jóvenes, como somos nosotros o como cuando empezamos, nosotros teníamos 23 y 24 años, que es posible y que se puede emprender si se tienen ganas y si se tiene un objetivo y una meta a seguir. Estos 2 días he aprendido sobre todo a ser optimista, a que cuando acabes la carrera pues puedes conseguir tus objetivos, si te lo propones, arriesgando sobre todo, que es lo que más nos han dicho. Así es, el riesgo forma parte de la aventura, pero las recompensas de emprender son valiosas. Lo mejor de emprender en el sector rural sería que nos conocemos todos, es algo más familiar
A lo mejor que el Teruel no tiene mucha economía, según dicen, o mucho movimiento, pero es recursos ilimitados. O sea, todo está depende en quién lo mire. Unos paisajes brutales, increíble. Y aunque es cierto que no tenemos una cultura de que el error es positivo, como la tienen otras latitudes, aquí emprender, fallar y al final acertar es posible. El medio rural además está esperando y acoge mucho a los emprendedores de nuevas generaciones. Teruel y el tejido empresarial turolense les están esperando. Esa es la moraleja de un viaje bajo el paraguas de grupos de desarrollo, emprendedores y de la universidad que llega ya a su fin. ¡Emprende, Teruel! Muy bien. Pero su camino al futuro, el tránsito a la vida laboral de estos jóvenes, su próximo destino, empieza ahora. Esta semana abrimos nuestro espacio de agenda con esta jornada de introducción a los proyectos europeos, Horizonte 2020, el nuevo programa marco de investigación e innovación para la Unión Europea. El objetivo de la jornada es dar a conocer al entorno empresarial aragonés, en especial a las pymes, las posibilidades que ofrece Europa para financiar proyectos de I+D+I y cómo conseguir financiación. Será el próximo 17 de marzo por la tarde en el Parque Tecnológico Hualca. Continuamos con este otro seminario que se realizará los próximos 23 y 25 de marzo en el Instituto Aragonés de Fomento. La escritora y periodista María Pilar Clau proporcionará a los interesados las claves, técnicas y estrategias del lenguaje escrito que pueden hacernos estructurar y organizar mejor nuestras ideas para poder conseguir expresarlas de un modo claro y eficaz. Y terminamos con estas ayudas de la obra social La Caixa, que tienen el objetivo de promover la incorporación al trabajo de los jóvenes autónomos, rebajando su cuota mensual de cotización. Entre las condiciones, ser trabajador autónomo menor de 30 años, estar acogido a la tarifa plana del Ministerio de Empleo, encontrarse en el 7º mes o posterior del alta en la misma y tener domiciliada la cotización de la Seguridad Social en una cuenta de la entidad. La solicitud de la ayuda se realiza a través de la web creemosenlosjovenes.es, donde encontraréis más información. Terminamos respondiendo a vuestras dudas. Estas son las preguntas que nos habéis hecho esta semana. ¿Qué pasos debo seguir para vender fuera de España? Una empresa que quiere vender en el exterior, lo primero que tiene que hacer es sentarse, pensarlo y planteárselo seriamente. Planteárselo seriamente quiere decir que no salga solo por la necesidad de que ahora mismo hay una crisis en España, tiene menos ventas, tiene que salir y hacerlo de una forma positiva y proactiva, es decir, prepararse y por lo tanto preparar su estructura de empresa, preparar su producto, preparar su documentación, prepararse para los nuevos procedimientos administrativos que va a tener que acometer y sobre todo si tiene la financiación necesaria para hacerlos. Y luego hay que salir a ligarse a esos nuevos clientes una vez la empresa se ha puesto guapa. Es una carrera de largo plazo y tiene que, por lo tanto, planteárselo así. No coger la maleta, salir y vender, porque probablemente cometa errores. Y para toda empresa que se cree nueva, lo que recomiendo es que empiece a pensar global, que al fin y al cabo España solo es el 2% del mercado mundial. A través de correo electrónico nos llega esta otra consulta. Nos la envía Jesús Rodríguez. Estoy en un proceso de selección y tengo una discapacidad del 41%. Me gustaría saber si por esa circunstancia la empresa tiene ventajas a la hora de contratarme. Si el empresario le contrata con un contrato indefinido, puede acceder a una subvención de 4.000 euros que concede el Gobierno de Aragón a través del decreto que establece la incorporación de discapacitados al mercado ordinario de trabajo, y la Seguridad Social añade una bonificación en la cuota de cotización mensual que iría de 375 euros a 475 euros mensuales en función de si el trabajador es mujer, hombre o mayor de 45 años. Si el contrato que se realiza es un contrato temporal de una duración mínima de 12 meses y una jornada de al menos el 50%, la subvención que concede la DGA iría de 2.000 a 2.400 euros si es mujer, y la reducción de la Seguridad Social de los 291 euros a los 391 euros, dependiendo de si el trabajador es hombre o mujer o mayor de 45 años. Si crees que puedes, ya estás a medio camino. Con este mensaje motivador nos despedimos. Reiniciamos la semana que viene. Os esperamos.
A un nuevo emprendedor mi consejo es que si lo quiere, que lo busque, que no pare, que no se le quede esa espina clavada. Hay que, por lo que uno cree, tiene que luchar. Y si luchas, lo consigues. Cuesta, muchas veces, muchos sofocones, muchos disgustos, pero al final, si realmente crees, llegas.